Bueno, a ver, tengo, ahí está, buenas tardes y a todas las, iba a decir buenas noches, porque sí, es casi noche allí donde está Miguel Ángel en España. Gracias por sumarse a esta charla entre amigos que ya viene siendo un hábito, ya, algo que, como decimos con Miguel Ángel, nos hace falta tiempo para seguir disfrutándonos. Miguel Ángel desde Gandía, ¿sí? La ciudad ducal de Gandía, en Valencia, sobre el Mediterráneo, cuna de los Borgias. Me estaba contando toda su historia recién Miguel Ángel. Fíjense que de ahí salió un papa, Alejandro Borgia, y la mayoría de nosotros conocemos toda esa historia desde algún lugar no muy luminosa, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Hoy también vibrando una historia similar en lo que es el Vaticano. Y bueno, yo desde Tucumán, corazón de Argentina, con este solcito, en este invierno tucumano, me falta comer mandarinas nada más para recordar todas mis siestas, o la mayoría de mis siestas invernales aquí. Hoy tocamos un tema interesantísimo, propuesto por Miguel Ángel, que es, para los que no lo conocen, él es coach, mentor empresarial y espiritual. Tiene un Instagram a través del cual se pueden conectar con él, que se llama Artesanía del Amor, todo junto. Es la forma en que pueden interactuar con Miguel Ángel. Es un gran maestro y un gran amigo personal de Roberto y mío. Cuando siempre cuento esto, ¿no? Y lo repito para las personas que se suman nuevas, cuando lo conozco, tengo la dicha de conocer a dos tremendos hombres en el 2010, a mi amor, a Roberto y a Miguel Ángel. Y cuando empezamos a charlar de por qué había venido a Argentina y qué estaba haciendo en Argentina, él me contaba, me relataba todo lo que hemos vivido en el 2020 y lo que seguimos viviendo. Y me hablaba de las 12 familias que son las que, digamos, lideran y gobiernan este mundo. Y en ese momento parecía ciencia ficción muchas cosas, ¿no? Y bueno, finalmente llegó el 2020 y puedo decir todo lo que me decía Miguel Ángel, acá está sucediendo. Así que va a ser un placer compartir esta charla, activismo, conciencia y revolución espiritual. 3 tremendos pilares que él va a ir desarrollando magistralmente, como lo sabe hacer, que necesitamos consolidar con mucha conciencia en este momento de tránsito para que no nos dejemos atrapar y confundir por todos los distractores imperantes bueno, que ya sabemos que se encargan de eso, de alejarnos, ¿no? de lo que realmente necesitamos atender e ir a la acción. Así que Miguel Ángel, corazón, adelante, toda tuya la audiencia y la pantalla. De vez en cuando levantaré la mano para preguntarte algo. Sí, somos todo oído. Bueno, contanos, ¿qué es esto de activismo? ¿A qué te refieres con activismo? En primer lugar, permíteme que salude a todos y cada uno de los que se asoman a esta ventana y agradecerte, como siempre, esa presentación tan generosa que haces. Feliz. Y que para quienes nos conocen ya de algunas otras ocasiones, siempre es una constante, ¿no? Sí, fíjate que cuando proponíamos la siguiente charla, ¿no? Tratando siempre de mantener un hilo conductor, tratando de estar lo más cercano a la realidad que nos rodea, desde el ámbito de la conciencia, desde donde nosotros de alguna manera nos sentimos cómodos como observadores de la realidad. Y detectábamos que el proceso de la pandemia, con todo lo que ha supuesto a nivel social, a nivel sanitario, a nivel económico, en los diferentes países, ha movido el piso, ha generado mucha polémica, pero también ha sido una llamada, ha sido un toque de atención que ha permitido que la mayoría de las personas que están sensibilizadas consigo mismas
hayan sentido un eco, una llamada de atención, ¿no? Es como decir, aquí está pasando algo y tengo que prestar un poquito más de atención. Pero el resto de nuestros semejantes, el resto de la sociedad, se ha visto choqueada por un impacto permanente a través de los medios de comunicación, y lo que está ocurriendo ahora es una especie de reacción, ¿vale? Y nosotros sabemos que las reacciones, sobre todo cuando son reacciones guiadas a nivel social, a través de esa ingeniería social que permanentemente manipula la información, los medios y demás, sabemos que cuando las reacciones se producen a nivel colectivo, es muy difícil encontrar un común denominador que nos enriquezca y nos sirva a todos y cada uno de nosotros. Sí. Y entonces aparece el activismo, ¿vale? Aparece el activismo que tantas veces lo hemos visto en el movimiento ecologista, el activismo que lo hemos visto en el movimiento feminista. O sea, hay como un activismo social que es capaz de poner el foco en determinadas cuestiones, movilizarse y generar un estado de opinión. Sí. ¿Vale? El problema del activismo... ¿Te refieres a ese tipo de activismo? No, estoy poniendo esto como ejemplo, para que nos demos cuenta cómo incluso a través de las reacciones sociales el activismo termina convirtiéndose en parte del propio juego del sistema. Porque finalmente siempre se actúa en función de las ideas, siempre se actúa en función de compromisos, de intereses o de afinidades. Entonces, ligar el activismo con la conciencia y con la evolución espiritual me parece que es la asignatura pendiente que nos queda. Nos queda ser capaces de crear un estado de conciencia que nos permita, por un lado, ser un activista consciente desde la observación de mi propio proceso, y por otro lado, que la consecuencia de esto sea evolucionar espiritualmente. ¿Por qué? Porque siempre el resultado de cualquiera de las revoluciones sociales nunca han estado al servicio realmente de los individuos, nunca han beneficiado realmente a las personas en tanto que seres conscientes, seres humanos, seres soberanos de su propia realidad dentro de este mundo. Ha beneficiado a las ideas de aquellos que los pusieron en marcha. Sí. Entonces, es como que tenemos pendiente una revolución espiritual que realmente responda a ese eco que suena en el corazón de cada uno de nosotros. Y a diferencia del material con el que se construyen las revoluciones sociales, nosotros tenemos como material para construir nuestra evolución espiritual la energía del amor. Entonces es como, ya nos estamos manejando ahí. La cuestión Pero a es... ver, Miguel Ángel, la energía del amor en el ámbito del miedo en el que nos pretenden someter y sostener, ¿cómo la podemos sostener? Si lo estamos haciendo. Es que lo curioso de la evolución espiritual es que está ocurriendo permanentemente a través de nuestros actos conscientes que tengan que ver con valores y principios que nos son comunes a todos. Y esto lo estamos haciendo espontáneamente, casi sin darnos cuenta. Sí. La cuestión es que tenemos que ser activistas de eso que hacemos casi sin darnos cuenta. Porque si no, más conscientes, te diría. Más conscientes. Activistas más conscientes podría ser. Pero por un pequeño matiz, Alejandra. A ver. Porque si no, sin darnos cuenta, empezamos a reaccionar en función de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia. Es decir, tenemos reacciones en vez de acciones conscientes. Exacto. Y eso responde a viejas versiones, o sea, eso no nos suma. Sí. Pero está bien, no pasa nada. Forma parte de nuestra propia naturaleza, forma parte todavía de ese desaprendizaje del personaje que todavía tiene la inercia. Está ahí, sí. Todavía tiene la inercia está, el eco está, sí, señor. Claro, y seguimos reaccionando, ¿vale? Y reaccionamos
cuando nos sentimos comprometidos por cualesquiera que sean los estímulos externos, pero no estamos teniendo una acción consciente, no estamos siendo un activista de la evolución espiritual, no estamos contribuyendo permanentemente a que nuestro día a día y nuestro propósito está enfocado ya en una dirección y que no es incompatible con absolutamente nada, todo lo contrario. Porque si no, en las reacciones sociales a la presión a la que estamos sometidos, volveremos a pasar de largo el propósito por el que estamos aquí. Volverá a pasar el tren de la evolución espiritual ante nuestros ojos como una oportunidad única, y en nuestra distracción y en nuestra reacción nos volveremos a perder en consignas ideológicas, consignas políticas, consignas sociales, juicios de valor, que finalmente, en vez de integrar acciones conscientes con un propósito, lo que hacen es dispersar permanentemente nuestra atención. Y este momento, por eso hacemos una especie de cronología cada vez que nos encontramos, ¿no? Por eso tratamos de llevar un hilo conductor que nos sirva de común denominador de cada uno de estos pequeños encuentros que compartimos para permanecer actualizados con los acontecimientos. En anteriores ocasiones estábamos hablando de la energía que estaba ingresando dentro de este mundo, estábamos hablando de la asistencia que estamos teniendo a través de los guías, de los maestros, estábamos hablando de la sensibilidad que cada uno de nosotros empieza a manifestar con respecto a los reinos de la naturaleza y a los ecosistemas, estábamos hablando de la importancia que le damos a la calidad de nuestras palabras, la calidad de nuestra mirada, la calidad de nuestro silencio y de nuestra atención para con nuestros semejantes. Claro, claro, eso es ser un activista espiritual. Y ese activismo espiritual tiene un propósito que es la revolución espiritual. Tenemos que evolucionar espiritualmente de una manera consciente, pero con absoluta naturalidad, sin ningún tipo de expectativa que esté más allá de la observación que cada uno hace de sí mismo y de su proceso, porque para eso estamos aquí cada uno de nosotros. Pero ¿dónde está esa especie de valor agregado? El valor agregado consiste en que el proceso de observación de mi evolución espiritual yo lo estoy compartiendo permanentemente a través de mis acciones. Es ese acto de generosidad individual, personal, es fundamental. Ya está. Para la suma del gran cambio, es vital. Entonces, yo, en uno de los últimos posts que colgaba en Instagram, sembrando un poquito siempre con esas pequeñas semillas reflexivas, decía algo así como que la evolución espiritual es básicamente acciones conscientes. Claro, ¿qué otra cosa puede ser la evolución espiritual dentro de este plano si no son acciones conscientes? Porque si no, me la pasaría el día así, ¿sabes? Es como, ya estoy evolucionando. No, no estás evolucionando. Estás teniendo tu propia experiencia y tu propio proceso de observación. Ok, pero ¿dónde está la acción? ¿Dónde está la acción que es consecuencia de tu evolución espiritual? ¿Dónde tú, como un activista, estás compartiendo ese proceso con tus semejantes y estás reconociendo en ellos también sus propios procesos? Y ahí, en esos tres pilares, activismo, conciencia y evolución espiritual, es el escenario que se nos ofrece en la pospandemia. Pero ojo, se nos ofrece si nosotros asumimos ser protagonistas de ello. Porque si no, como acabamos de decir, pasará de largo. Y pasará de largo, además, en mitad de un sufrimiento colectivo tan brutal en el que nuestra indiferencia por reacción volverá a dejarnos a la cola de la evolución espiritual. Porque no es posible que cuando se atenta contra la dignidad de nuestros semejantes, yo no responda. No es posible
que ante un acto de injusticia manifiesta contra cualquier ser humano dentro de este mundo, yo no responda. No es posible para la evolución espiritual individual y colectiva que yo mire para otro sitio porque a mí no me está tocando. Entonces, ¿dónde estoy? Estoy en mi propia película mental en la que creo que el conocimiento que tengo ya es todo lo que tengo que hacer. Por eso el activismo no es una cuestión del viejo activismo que tiene como protagonista al ego. El activismo es la manera creativa en la que yo voy a compartir mi propio proceso de evolución espiritual con mis semejantes. Y ante las injusticias en las que no puedo participar físicamente, al menos, no en mi nombre. No en mi nombre. No Claro en que mi sí. nombre. No en mi nombre, sí. No en mi nombre. No en mi nombre. Ante cualquier atentado hacia la dignidad de mis semejantes como seres humanos dentro de este mundo, no en mi nombre. No en mi nombre, totalmente. Porque mi proceso de evolución espiritual no es compatible con ser indiferente ante las injusticias sociales, políticas, económicas, de género, de violencia, de sometimiento. No en mi nombre. No en mi nombre. No en mi nombre implica no en mi presencia. No en mi presencia implica que en mi entorno yo voy a ser un activista espiritual consciente, respetando y reconociendo a mis semejantes en la dignidad que les corresponde. Porque el resto del trabajo ya lo he hecho conmigo. El resto del trabajo es como yo ya me he asegurado, es una manera de expresar, ¿eh? Yo ya me he asegurado mi proceso, yo ya he cubierto mi cupo del trabajo personal, ok, ¿y ahora qué? Pero ¿vos crees que llega un momento, un punto en donde realmente cubrimos el cupo del trabajo personal? ¿Llegamos a ese punto? Estando en vida. Es que esto es lo divertido. Es que o sea, declarar que yo he cubierto mi cupo implica que el compromiso que tengo conmigo mismo es permanente. Por eso decía lo de no perderme en mi conocimiento mental en el que estoy. No. El reconocimiento de que yo ya me estoy ocupando de mí, yo ya me estoy haciendo cargo de mí. Eso está claro. ¿Por qué? Sí. Porque estoy tomando mi vida como un proceso de evolución espiritual consciente. Pero la consecuencia de eso que ya he alcanzado como comprensión es automáticamente mi acción consciente. Porque no vale solo para mí. Vale para todos y cada uno de mis semejantes. Claro, yo sigo con mi proceso, pero yo ya me estoy ocupando de eso. A eso me refiero cuando digo yo ya estoy cubriendo mi cupo, yo ya me estoy ocupando de mí para mantenerme siempre con esa mirada en la que puedo declararle a mis semejantes, mirándoles a los ojos, que estoy evolucionando espiritualmente a través de la energía del amor y eso es lo que estoy compartiendo. Y de alguna manera, en lo social, que es lo más difícil a veces de encajar dentro de la evolución espiritual, me planto ante las injusticias que comprometen la dignidad de mis semejantes y la mía propia. Entonces es como hay una especie de revolución energética que en vez de estar instalada aquí para confrontar, está instalada aquí para integrar. Con esto que acabas de decir, que me parece maravilloso, porque creo que la clave de esta revolución espiritual es aprender a integrarnos, ¿no? Siempre hemos estado desechando, negando, eligiendo esto sí, esto no, permanentemente en la polaridad y en la dualidad. Te pregunto, venimos de un paradigma muy cartesiano, ¿no? Pienso, luego existo, como si los únicos seres pensantes y sintientes de este universo fuéramos los humanos, con una sobreracionalidad importante que no ha dado mucho espacio a la revolución espiritual.
Y en medio de todo este cambio de paradigma y de era y de todo lo que estamos viviendo, ¿podríamos seguir sosteniendo que todo es mente o todo es conciencia? ¿Cómo verías wow, esto? wow. Fíjate, Alejandra, hay algo que nos diferencia, ¿vale? Hay Sí. algo que nos hace singulares y genuinos dentro de esta realidad, dentro de este mundo, y es nuestra capacidad de comprensión. Sí. Y la comprensión implica una parte de razonamiento y una parte de conciencia, porque si no, no podemos alcanzar a comprender la grandeza de quienes somos como creación dentro de esta realidad. Y no podríamos alcanzar a comprender todo aquello que como conocimiento somos capaces de alcanzar. Entonces, no es si somos mente o conciencia o si somos una parte más mental que consciente. Se trata de que en nuestros recordemos que el aspecto mental en nosotros está incluido en la conciencia, pero esa gran, desde algún lugar, ley con la que hemos crecido, todo es mente, nos ha condicionado bastante en nuestro crecimiento espiritual, es lo que siento desde el corazón, que integra, ¿no? Entonces, poder empezar a sentir y a permitirme a sentir que todo es conciencia, que no solamente mi energía mental está, jugando todo este gran cambio, sino mis sentimientos, mis sensaciones, mis corazonadas y mi acción, donde entra a tallar el activismo que estás mencionando, podríamos entonces concluir que si queremos transitar la línea de tiempo de la quinta dimensión hacia donde estamos destinados a caminar, a ir, a confluir, todo sería conciencia. Vale, entonces. Ahora, vale, sí, la cuestión es la siguiente, es que a lo largo de la historia, la manera en la que hemos adquirido el conocimiento, y ese conocimiento además ha sido siempre guiado y dirigido desde las religiones, ha necesitado un proceso de encaje mental. ¿Por qué? Precisamente por la necesidad de lo que estamos hablando. A pesar de que hemos recorrido un camino consciente en el que todo es mente para poder comprender la espiritualidad, no hemos evolucionado espiritualmente. Ahí está, ahí está. Es que esta es la gran paradoja. La gran paradoja de esa afirmación a la que tú te refieres es que todo es mente o todo es consciencia. No, es que se nos ha sometido a un proceso de aprendizaje y de adoctrinamiento espiritual basado única y exclusivamente en conceptos mentales que además en su abstracción había que aplicarle la fe para poder encajarlos en algún lugar. Mientras que a través de la conciencia, nuestros procesos de toma de conciencia en realidad son procesos empíricos, es algo que estás sintiendo y que tienes que evaluar por ti mismo. Y el modo en el que avanzamos a ese salto dimensional, a ese paso a la quinta dimensión, mucho más sutil en las formas y en los procesos de pensamiento creativo, ojo, pensamiento creativo, no pensamiento racional, lo que estamos haciendo ¿qué es? Evaluar cuándo nuestros procesos responden a ese patrón mental o cuándo nuestros procesos responden a ese patrón consciente. Y esa evaluación está aquí. ¿Cómo me siento en la medida que integro conocimiento, en la medida que integro experiencias, cómo me siento? Y esto tampoco lo hemos entrenado. Tampoco hemos entrenado a tener un proceso de evaluación a través del sentimiento genuino que produce en mí los procesos mentales o los procesos conscientes. Y cuando yo propongo una acción consciente en función de la evolución espiritual, está resonando en algún lugar muy profundo de mí. No está generando
ningún tipo de expectativa mental, porque no ha nacido de ahí, porque la evolución espiritual no está en el ámbito de los razonamientos del conocimiento. Entonces, ese avance que tú anuncias y que tantas veces hemos hablado en otras ocasiones, ese proceso en el que estamos siendo asistidos, guiados y conducidos poquito a poco para crear experiencias mucho más sutiles que nos permitan una percepción sensorial mucho más real de nuestra identidad espiritual, la tenemos que sustanciar. Eso. Y el modo en el que sustanciamos eso es a través de la acción. Y la acción con un propósito deriva en evolución espiritual. Porque así como hemos evolucionado socialmente, hemos evolucionado políticamente, económicamente, a nivel sanitario, hemos evolucionado de muchas maneras. Bueno, vamos a aplicar la metodología de la evolución, la vamos a aplicar no desde nuestra parte mental, que adquiere conocimientos para poder integrarlos, sino desde la parte de la conciencia, que a través de la propia experiencia de la energía del amor, da como resultado una evolución espiritual individual que se convierte en una suma colectiva. Porque esto es lo único que nos falta para ese salto a quinta dimensión. A quinta dimensión no nos podemos presentar, permitidme este lenguaje, sin los deberes hechos. Es como decir, perdone, aquí hay un rango de frecuencia vibracional y usted me viene con una maleta de plomo. No es nada personal, pero o la suelta o se va al fondo. Es un lastre, como los submarinistas cuando quieren estar en el fondo marino. Necesitan un cinturón de lastre para poder estar ahí abajo, porque si no, por su propia naturaleza van a estar arriba. Entonces, a nosotros nos está pasando algo parecido. Se nos está proponiendo constantemente que soltemos lastre, pero no solamente desde un punto del conocimiento o de la conciencia, sino también de la acción. La acción dentro de este mundo en relación a nuestra interacción como seres humanos, tiene que ser sutil. No puede ser pesada en las palabras, no puede ser pesada en las emociones, no puede ser pesada en los juicios de valor y no puede ser pesada en la indiferencia ante las injusticias que se cometen con otros seres humanos. O sea, es como decir, perdona, no, hay algo que tenemos que equilibrar. Y ese equilibrio, insisto, que en el pasado lo hemos hecho con muy buena intención, ojo, a través de revoluciones sociales, porque hay un espíritu de solidaridad que es genuino en nosotros, ahora estamos dando un salto y lo estamos convirtiendo en una acción consciente con un propósito que tiene que ver con la evolución espiritual, porque es nuestra asignatura pendiente. Entonces, prestémosle atención a nuestra asignatura pendiente. ¿Cómo y de qué manera? En la observación del proceso que cada uno de nosotros está llevando a cabo y en las acciones conscientes con las que participa de su día a día. Y por supuesto, como decíamos antes, Alejandra, lo comentábamos también en el ratito que estábamos tú y yo charlando, por una cuestión de dignidad, por una cuestión de amor incondicional, por una cuestión de energía crística, no en mi nombre. Donde haya una injusticia, no puedo estar, puedo estar ni tan siquiera en la indiferencia, ni tan siquiera en la indiferencia. No es una cuestión de ideas, no es una cuestión política, no es una cuestión, no, es una cuestión de dignidad y soberanía como seres humanos dentro de este mundo. Porque, a ver, aquí al final hemos vivido mucho tiempo también eso de que si gana uno, gana todo el equipo. Hombre, si yo me como un bocadillo y el otro no, el que me he comido el bocadillo soy yo. No se trata de si gana uno, gana todo el equipo, porque si hay 11 más que no han comido bocadillo, creo que hay 10 que han perdido y uno que ha ganado. Entonces, entendamos bien también energéticamente de qué se trata cuando estamos diciendo que si gana uno, gana todo el equipo. Es como en la medida en la que yo respeto mi dignidad y mi soberanía como ser humano, entonces sí,
entonces sí gana todo el equipo. Porque nunca jamás en mi nombre voy a consentir que ninguno de mis semejantes sea ignorado en su dignidad y en su soberanía como ser humano. Independientemente de cuáles sean sus elecciones voluntarias dentro de este mundo, independientemente de cuál sea su proceso en el devenir de su evolución espiritual. Porque no hay evolución espiritual de primera o de segunda o de tercera. No hay clase VIP en la evolución espiritual. No. Hay activistas conscientes que desde la humildad y desde la acción y desde la coherencia, es decir, desde los valores y principios de los que ya hemos hablado tantas veces, simplemente se manifiestan en su día a día y comparten y hacen cosas, actividades, trabajos, emprendimientos, porque para eso estamos dentro de esta realidad. Sí. Creo que por ahí... Sí, creo que por ahí vamos, es por donde... por ahí vamos, por Dios, ¿no? Cuando te escuchaba esto de si gana uno, gana todo el equipo, si hay hermanos y hermanas nuestras que lo tienen clarísimo, son los pueblos nativos, los pueblos originarios, los pueblos nativos. Ellos tienen muy claro que o somos todos o no somos ninguno. Me hace acordar a la historia de Ubuntu en África, ¿no? Cuando llega una persona a la tribu y propone un juego de que el que llegara más rápido a donde había puesto un cuenco con caramelos se ganaba todos los caramelos. Y resulta que a la hora de salir corriendo se abrazaron entre todos y caminaron juntos para poder todos y cada uno ser beneficiario de ese premio, ¿no? ¿Sí? Que fue una lección para él impresionante y a ese proceso se le llama justamente Ubuntu, ¿no? Todos juntos. A mí me encanta decir la palabra ajo, que significa somos familia y estamos juntos, ajo, ajo, o sea, muchas veces me dicen, ay Alejandra, qué bueno esto, ajo, o sea, lo que estoy haciendo lo estamos haciendo, porque si no, no tiene sentido esto de cortarme sola con el premio. No, o sea, ¿qué onda? Ya no va más eso. Y esto que vos decías, ¿no? El activismo, cuando charlamos en el ratito antes de entrar, qué importante es que lo hagamos de forma individual, porque la inercia es que estamos acostumbrados a un activismo grupal, social, a tener un líder, alguien que nos dirija, que nos diga qué hacer, cómo hacerlo. Me encantaría que te explayes un poquito más en esta nueva forma de activismo, por favor. Sí, fíjate, ponías ese ejemplo que me parece hermoso, evidentemente, y precisamente de eso se trata, ¿vale? Hay una meta, hay un propósito, hay un reto, y no se trata de ver quién es el más rápido o el más hábil, es no, tomémonos la mano y caminemos en esa dirección juntos. Si esta especie de analogía la traspasamos al proceso de evolución espiritual, sí, teniendo en cuenta que finalmente somos seres humanos, que estamos aquí y que estamos sujetos a todas las variables del sistema, de la sociedad, de las vicisitudes, de la enfermedad, del trabajo, de las emociones, de la familia, de las pérdidas de seres queridos. Es decir, claro, nos unen tantas cosas que precisamente por eso hago mención a la dignidad y a la soberanía, sí, porque ahí es donde yo creo que radica esta especie de activismo, ¿no? Donde yo detecto que no se está respetando la dignidad de cada uno de nosotros, ahí tengo que estar presente. Donde yo detecto que se está menospreciando la soberanía de cada uno de nosotros en nuestra libertad de conciencia, en nuestra libertad de elección, en nuestra libertad de expresar lo que el corazón nos está dictando, ahí eso, tengo que estar presente. No es un activismo que confronta, es un activismo que comparte, es un activismo que observa, es un activismo que se entrega a sí mismo para un propósito. Porque en realidad, y es explícito, esto que decías vos, pero no fíjate, en mi nombre. Y además es algo muy bonito
porque no lo hacemos desde el desconocimiento, todo lo contrario, precisamente porque somos la consecuencia de un camino recorrido socialmente, porque somos la consecuencia de un camino recorrido espiritualmente. El testigo que recogemos no es para repetir, es para crear. Sí, entonces, se nos está entregando algo muy valioso. La propia sociedad, inconscientemente, está poniendo en nuestras manos sus esperanzas. Está poniendo, no en nuestras manos personales, es una manera de hablar, está poniendo los estados de conciencia que trabajan por la evolución espiritual, que trabajan por el bienestar colectivo, que trabajan por la dignidad de los seres humanos, que trabajan por la soberanía de cada uno de nosotros, están poniendo sus esperanzas y sus anhelos de una manera casi inconsciente. ¿Por qué? Porque esto ha sido una carrera de relevos desde mucho tiempo atrás. Y nosotros hemos también recorrido la parte que nos ha correspondido y ahora estamos tomando ese testigo. Perfecto, pero es que ese testigo, que tiene como propósito una evolución espiritual consciente, la tenemos que manifestar. Tenemos que hacer algo con ese testigo. Recorrer el camino que nos corresponde con ese testigo en la mano es compartirlo. Es el Ubuntu. No es el yo salgo y con mi esfuerzo. No, eso ya fue anteriormente. Es que el testigo que recojo es un testigo que se comparte. Es acompáñame, es un vamos, no es un voy para conseguir algo desde el liderazgo del personaje, desde el liderazgo de las ideas, desde las propuestas que no se le han ocurrido a nadie. No, si lo que llevamos aquí dentro nos pertenece a todos, si la suma de cada uno de nuestros instintos, de nuestras intuiciones, la suma de las singularidades, lo dijimos anteriormente, la suma de las singularidades restaura la unidad. Bueno, ¿qué otra cosa es la evolución espiritual sino el encuentro de todas esas singularidades? Sí. Entonces, el modo, la metodología con la que la evolución espiritual se manifiesta es a través de acciones conscientes. Y ante la injusticia y ante cualquier acto en detrimento de la dignidad de mis semejantes, al menos no en mi nombre. Esto es lo más revolucionario que nos corresponde en este tiempo. No en mi nombre. Es un decreto energético que tiene una fuerza transformadora increíble, porque no es un acto de voluntad consciente del personaje, es una manifestación energética de la conciencia del ser. Desde el ser que soy, no en mi nombre, no en el personaje que me identifica, no en la persona que el sistema cree que tiene bajo su control para darle una utilidad. No en mi nombre, porque está hablando mi conciencia, no está hablando mi yo, está hablando mi conciencia a través de mi personaje plantándose. Pues en este tiempo, ese activismo que tiene como propósito la evolución espiritual pasa por un compromiso con uno mismo. Con uno mismo. Mira, voy a poner un pequeño ejemplo que seguramente aquí puede levantar muchas ampollas. Aquí lo único que puede mover es sensibilidad. Colombia. Colombia. País que Colombia. Amo, por cierto, sí. Estamos Qué gente viendo, querida tengo allí. Estamos viendo, a vosotros os pilla más cerca todavía. A mí me pilla cerca por muchas razones, de los viajes que he hecho por Sudamérica, por todas las personas que he conocido, pero estamos viendo en los medios de comunicación, en los telediarios, el sufrimiento, la injusticia que se está cometiendo contra los ciudadanos indefensos, la masacre que se está llevando a cabo, y un minuto después nos están hablando de fútbol. Sí, eso es. Entonces, quiero decir, la indiferencia con respecto al sufrimiento de mis semejantes, sea por razones políticas, sea por razones económicas, o sea por las razones que sea, no en mi nombre. No soy indiferente a eso. No soy indiferente a eso.
Y tengo que ponerlo de manifiesto porque estoy evolucionando espiritualmente y mi propia evolución espiritual es incompatible con ser indiferente ante esa injusticia. Y haríamos una lista tan larga de situaciones en las que no puedo mirar para otro lado. Qué interesante sería que esto se replicara, el no en mi nombre, porque esto no ha sucedido nunca. Al contrario, hemos elegido callar, hemos elegido que no se nos note para que no vaya a ser cosa que ¿no? Saquemos la cabeza un poquito. Pero fíjate. Sí, y se nos vea y entonces se nos castigue. No, pero quiero matizar esto. Sí. Quiero matizar esto porque creo que es el punto de inflexión y el verdadero propósito de la charla de hoy. Sí. Es que el activismo del que estamos hablando es la representación de la conciencia del ser. Esto no ha ocurrido nunca. Alejandra. ¿Puedes repetirlo, por favor, nuevamente? El activismo del que estamos hablando es la representación de la conciencia del ser. Por primera vez le estamos permitiendo a nuestro estado de conciencia la transferencia de su presencia para poder plantarme energéticamente en mi proceso de evolución espiritual. Porque no estoy confrontando socialmente, no estoy saliendo a las calles, no estoy juzgando, no estoy creando una nueva ideología. No, 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 no. En base a la energía del amor, en base a la conciencia que tengo de mí mismo, por primera vez, conscientemente, estoy decretando que todo lo que no resuene con la energía del amor y con la evolución espiritual consciente, por favor, no en mi nombre. Y como consecuencia, mis acciones estarán encaminadas a tratar de acompañar a otros en ese proceso. Ya está. Qué bueno. Qué bueno. Ya está. Esa es la revolución espiritual que conduce a la evolución espiritual consciente. Porque estamos asistiendo, y ahora hacemos el cierre de ese primer apunte del principio, estamos asistiendo a una reacción a nivel social de una situación que nos ha sido impuesta. Y la reacción no está, una vez más, permitiéndonos un despertar consciente con un propósito de evolución espiritual a nivel planetario, a nivel de sociedad humana, a nivel de fraternidad, a nivel de civilización. ¿Qué se nos está escapando otra vez de las manos? ¿Qué se nos está escapando? No puede ser que después de una catarsis tan brutal, tan absolutamente salvaje como a la que se nos ha sometido, dejemos pasar el tren de la oportunidad de plantar nuestra soberanía como seres humanos, dedicándonos a lo que nos dediquemos cada uno, aportando lo que cada uno en su proceso de observación sea honestamente capaz de aportar, no a ti, sino a la evolución espiritual. Así mismo primero, ¿no? Así mismo primero. Y de date a ti ese regalo, date a ti ese resultado final, date a ti ese testigo para integrarlo y poder compartirlo. Porque creo que si dejamos pasar esta oportunidad y la evolución espiritual sigue siendo la asignatura pendiente de la humanidad, ¿a qué estábamos esperando? Sí, estamos en un punto de inflexión peligroso. A que desde Hollywood nos sigan vendiendo que bajará alguien y nos pondrá a prueba con su tecnología, con su maldad, con su bondad, y entonces nosotros nos uniremos porque somos todos bajo una bandera y seremos todos solidarios. ¿Por qué? Porque el peligro es tan grande que está en peligro nuestra... ¿Perdona? Pero si esto ya está pasando. Si esto ya está pasando y no necesitamos ninguna bandera y no necesitamos ningún líder, lo que necesitamos es la conciencia de la energía del amor para que yo evolucione espiritualmente y como consecuencia de eso lo pueda compartir y automáticamente se cree una red de energía que permita una evolución consciente a nivel planetario.
una evolución espiritual. Tú mencionabas en uno de los últimos posts que ponías también en Instagram, hablabas de la sanación a través de los colores. Quiero hacer mención a esto también en este momento por lo que también como activistas a nivel consciente se nos está ofreciendo como herramientas. ¿Acaso no tenemos la luz? ¿Acaso no tenemos toda la gama cromática? ¿Acaso no tenemos los reinos de la naturaleza? ¿Acaso no tenemos los ecosistemas? ¿Acaso no tenemos la inocencia de nuestros hijos? ¿Acaso no tenemos la sabiduría de nuestros mayores? ¿Acaso no tenemos la certeza de nuestra conciencia en este instante como para dar ese paso al frente? Es como, por favor, no nos podemos quedar, como tú muy bien indicabas antes, no nos podemos quedar otra vez en esa especie de dicotomía de ¿es todo mental o es todo conciencia? No, es todo humanidad, es todo amor, es todo humildad. Es humanidad, amor y humildad. O sea, esas son las herramientas para evolucionar espiritualmente. Y como tantas veces hemos dicho, Alejandra, siempre desde la inocencia, nunca desde la ingenuidad. Ay, por favor, que como dicen nuestros guías, ¿no? Inocencia es ausencia de maldad y eso estamos invitados a vivir y vivenciar. Pero la ingenuidad es ausencia de atención y ahí es donde nos atrapan y ahí es donde quedamos, ¿no? Entrampados en un sistema que tiene que jugar ese juego. El sistema juega a ponernos a prueba, a ver si realmente hemos aprendido nuestras lecciones, a ver si realmente hemos aprendido que somos seres de luz, que vibramos, que necesitamos atender nuestra energía, que es preciso que nos demos, como dices vos, ese tiempo de observación. Y algo que me encantó, ¿no? Ese accionar con propósito, primero hacia nosotros mismos, que nos va a llevar a la evolución espiritual. Me pareció una especie de ecuación. Acción con propósito igual a evolución espiritual. Me pareció un evangelio lo que dijiste recién y te lo agradezco, y todo lo que, ¿no? vienes manifestando con tanta claridad, porque esto de que podamos darle contenido desde el amor al hecho de ser activistas, al hecho de ser cada vez más conscientes en nuestras acciones y al hecho de saber que no podemos en lo posible, ojalá, perdernos este tren hacia la evolución espiritual. Por favor, como humanidad, como seres que hemos hecho tanto esfuerzo para comprimirnos en una dimensión tan limitada, caótica, mágica y maravillosa también, pero wow, que pone a prueba a cualquier maestro, a cualquier guía, a cualquier ser humano, ¿no? Y fíjate, Alejandra, a raíz de lo que estás diciendo, ¿no? Porque claro, todo esto suscita un mundo tan increíble. Es como si el verdadero propósito de la conciencia es la evolución espiritual. ¿Dónde está la magia? La magia está en la diversidad. La magia está en las singularidades que hay a lo largo y ancho de este mundo. Y ahí es donde nos han querido atrapar también, en dividir, en excluir, en separar o en querernos masificar. O en cuantificar o en cualificar que hay quien es más, quien es menos energética y espiritualmente, hay quien hace mejor su recorrido. No. La singularidad y la individualidad de cada uno de nosotros tiene el mismo propósito de evolución espiritual, y el ritmo, el modo y la manera creativa en la que lo compartimos unos con otros es lo que construye sociedades mucho más solidarias, sociedades mucho más libres, sociedades mucho más abarcativas en todos los aspectos, de crecimiento económico, de crecimiento social, de desarrollo, de comunión con la naturaleza. ¿Por qué? Precisamente por la diversidad y por la singularidad de cada uno de sus elementos.
evolucionar espiritualmente no es un dogma de fe. Evolucionar espiritualmente no es una línea unidireccional que nos constriñe y que nos comprime. Todo lo contrario. Es algo que nos expande y nos permite no solamente aportar nuestra singularidad, sino compartirla con los demás. Entonces, creo que la parte más emocionante de todo esto que estamos compartiendo es precisamente que en la evolución espiritual nadie está excluido. Nadie está excluido. Nadie. Y algo que quiero sumar, porque muchas veces se confunde esto, tengo que evolucionar espiritualmente, entonces dejo de ser yo. No, al contrario, tenemos que ser más yo mismo que nunca. O sea, más tu personalidad es tu personalidad, tu forma de ser es tu forma de ser, respétate. Si sos intensa, si sos menos intensa, si sos más delicada o menos delicada. O sea, cuando espiritualmente crecemos, nos permitimos ser esos seres originales. Y ahí está la creatividad. En este tiempo inédito, porque todo está por editar, de aquí para adelante está todo por editar, ¿no? Primero me edito. No solo medito a nivel energético, sino me permito editarme, ¿no? Editarme en las versiones que se me ocurran, con total libertad y, como decías vos, soberanía. O sea, no tengo por qué ser como los otros me piden que sean. Y si se me ocurre hacer esto o dejar de hacerlo, o porque soy como soy, me lo respeto. Cuando realmente estamos siendo quienes somos, el camino humano es el que se impone. Y me divierto y disfruto mucho siendo un ser humano. ¿No? Y me lo permito, no estoy colgada o colgado de un paraíso que está lejano y conectándome con... No, voy aquí y voy desde lo grande a lo pequeño, porque ya me descubrí en ese ser espiritual que soy. Entonces, disfruto mucho de lo pequeño, disfruto mucho de los detalles, disfruto mucho del andar cansino, ¿no? Me salgo del apuro, me salgo del cumplimiento, me salgo de la autoexigencia y digo, pará, yo no me quiero perder esto. O sea, si hoy sería mi último día en la Tierra, de lo último que me voy a acordar es de haber sido políticamente correcta y haber trabajado como negra. Me voy a acordar de todas las locuras que hice, de las locuras lindas en el buen sentido, sin haber dañado a nadie, por supuesto, de todo lo que disfruté explorando cada reino, o sea, vinculándome con las piedras, con los cristales, con las plantas, caminando y subiéndome a los árboles, caminando en los bosques, animándome a ir más allá. Cuando me dicen, no puedes viajar, sí, yo viajo y me voy, si es que lo siento desde el corazón, o no viajo, a pesar de que tengo todo para viajar, porque se me antoja no viajar. Y entonces escucho muchas personas que dicen, no, tengo que cumplir con tal requisito, que más o menos ya se deben estar sabiendo por dónde voy, para poder viajar. Cuidado, no se condicionen la existencia con ese requisito que va a dejar de estar en cualquier momento. O si no, no sé, me dedico a hacer otra cosa, porque soy fiel a lo que hay acá, a lo que siento, a lo que vibro, y ya no me sumo más a colectivos que no me representan, ¿no? Y entonces, en mi nombre no, en mi nombre no, esto en mi nombre no. No estoy de acuerdo. Y esto también va en el plano familiar. Hay muchas familias que hoy están pasando por diferencias de ideas, de visiones y todo lo demás, que yo veo que, no sé, parejas, madres e hijos que piensan diferente y que se está generando divisiones. Y la madre o el hijo o el marido se calla para que esa división no se genere, cuando en realidad lo que se nos pide es levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo, pienso diferente, haz lo que quieras, pero no
en mi nombre. Yo no lo hago y no estoy de acuerdo. Creo que ya esto de me la trago, me callo, mejor no creo el conflicto, dejó de ser un paradigma a transitar y a experimentar. Ya lo agotamos a ese paradigma. Llegó el momento de que hagamos explícito lo que sentimos, lo que vibramos, lo que queremos, y de la manera que nos salga, que nos respetemos, ¿no? Nuestras muy intensas formas o nuestras no tan intensas formas, cada uno a su manera. Eso me parece también algo que es importante, que nos demos ese permiso para que otras personas también se lo puedan dar. A veces, como dice ese discurso de Mandela tan maravilloso de Asunción, ¿no? Cuando asumió a ser presidente, los seres humanos no le temen tanto a su sombra como a su luz. Y qué bueno está que nos permitamos ser esos seres luminosos, que nos permitamos disfrutar de acostarnos en el pasto y rodar por el pasto un buen rato, aunque parezcamos perritos, ¿no? Que se están de alguna manera sacudiendo, y que de aquí en adelante esa conexión con ese ser luminoso que experimenta su materia, que experimenta su fisicalidad de la manera que más guste, sea algo creativo que nos permitamos desarrollar. Que bailemos, que cantemos, que nos matemos de risa en medio de toda la realidad externa que puede llegar a ser, ¿no?, un tsunami total de circunstancias, pero que demostremos que podamos decirnos a nosotros mismos, ok, me asumo, ¿no? Me asumo en ese ser de luz que no sé cuánto tiempo le queda para estar en el planeta Tierra. ¿Será un día? ¿Serán 10 días? Muy importante. ¿Será eso. un mes? ¿Serán muy años? Importante. Qué importante tener esa conciencia de que somos finitos, más cercana, porque algo que también con lo que nos acostumbramos a caminar esta vida es a creernos un poquito inmortales y que la muerte le pasa a los otros. No, no, señor, ni señora. Nosotros nos vamos de aquí. El que se queda aquí es nuestro traje espacial. Por eso disfrutémoslo, ¿no? Cuidémoslo, alimentémoslo lindo. Si por ahí nos queremos dar un gusto con algo dulce y un chocolate, también nos permitamos, porque es un mimo al alma, ¿no? Es empezar a mimar nuestra materia, es mimar al alma. Cuando vemos eso, nos damos cuenta que el espíritu está en el corazón de cada cosa que existe. No hay materia y espíritu. No hay tal cosa ni tal separación. Y creo que eso forma parte de esta revolución espiritual que te agradezco profundamente. No, y es un gusto todo lo que escucharte. nos has compartido, por Dios. Y es un gusto me escucharte inspiras con ese entusiasmo. Sí, con esa intensidad que me caracteriza. Me encanta porque, fíjate, definitivamente has dicho algo, y con esto igual podemos también cerrar. Has dicho algo muy importante. Algunas personas piensan que la evolución espiritual les va a quitar algo o que se tienen que ocupar de algo o que solamente es para algunos. Es que eso es lo que nos hicieron creer. Nos hicieron creer que la evolución espiritual era algo a lo que había que dedicarse, a lo que había que dedicarle un esfuerzo y había que dejar aparte otras cosas. No, evolución espiritual es exactamente los últimos 5 minutos con los que tú has estado hablando, o 7, 8 minutos. Eso es evolución espiritual. Eso es el entusiasmo, eso es el narrar la vida, eso es el compartir, eso es el reflexionar y el decir, estoy vivo, me está pasando a mí y tiene un propósito por el que me pasa. Y lo comparto y sonrío cuando lo estoy compartiendo y reconozco a mi personaje en sus errores y en sus aciertos y le doy prioridades. Sí, eso es evolucionar espiritualmente. La evolución espiritual es para todos y cada uno de nosotros, en todos y cada uno de los momentos de nuestra existencia. Y siempre, como tú muy bien has indicado también, estando presentes en ese propósito y en esa aventura. Y a partir de ahí, que cada uno
disfrute de su observación, disfrute de su compromiso, disfrute de sus acciones conscientes y que tenga el coraje de reírse, de divertirse y que cuando corresponda la firmeza para decir no estoy de No en mi acuerdo nombre. y No no en estoy mi de nombre, acuerdo. por favor. No en mi nombre, Así por que... favor. Sí. ¡Wow! Bueno, llegamos, creo, a nuestro espacio de tiempo ya. Miguel Ángel, va a ser una próxima vez. La vinimos postergando desde hace un montón de tiempo que estaba pendiente, ¿no? Esta vez nos ha costado un poquito. Sí, sí, y dijimos mayo, ¿no? Porque mayo era un tsunami energético entre todos los portales, eclipses y todo lo que se venía. Había que pasar mayo, gracias a Dios. Junio fue lo que fue, ¿no? Este mes 6, y entramos al mes 7, julio. ¡Wow! Hoy, 1 de julio. Bendito y bendecido día para todos. Les propongo algo antes de terminar, que pongamos las manos a los costados. Esto lo aprendí de una ceremonia que vi el otro día donde a Roberto se lo nombraba, de paso lo traemos a mi amor, se lo nombraba como asesor espiritual de los embajadores de paz del mundo. Me encantó. Sí. ¿No? Entonces dije, wow. Y en esa ceremonia, hacían esta ceremonia, ¿no? Y dije, esto hay que replicar, ya que tantos encuentros virtuales. Vamos a poner las manos a los costados y vamos a sentir que nos damos las manos, ¿sí? Le damos las manos al que está a mi izquierda y al que está a mi derecha. Y sentimos esta corriente de energía que fluye a través de esta red de luz, de amor, de conciencia, de evolución espiritual, de activismo, de aquí en adelante, siendo cada vez más conscientes con el propósito que le damos a nuestras acciones, para que esa evolución espiritual sea en nosotros. Y ahora sí, vamos a darnos un abrazo, sintiendo incluso todavía las manos de uno y de otro con los que nos hermanamos, y vamos a abrazarnos. Vamos a abrazar este personaje divino que somos, este personaje divino, y me emociona, no sé por qué, que encarnamos este bendito traje espacial que nos permite experimentarnos siendo humano, que nos permite este proceso en el cual nos comprometimos, ¿no?, a asumir como almas, como espíritus. Sí, vamos a bajar a la tierra y esta vuelta lo vamos a lograr. No nos vamos a olvidar quiénes somos y vamos a amar cada día que nos toque transitar esa bendita tierra madre que es la Pachamama. Y la vamos a abrazar y la vamos a honrar y vamos a dejar, ¿no?, esa huella de amor y de luz que nos va a dar el pasaporte de que cuando volvamos a nuestros hogares de luz, no volvamos con las manos vacías. No es tanto lo que tenemos que hacer aquí por la tierra, que se autorregula y autosostiene ella solita como gran conciencia, sino lo que venimos a hacer aquí con la ayuda de ella es para que cuando volvamos a nuestros hogares de luz podamos volver con las manos llenas de haber podido integrar nuestro espíritu a través de nuestra evolución espiritual, a través de haber aprendido con todo lo que nos enseñó hoy Miguel Ángel, cómo ser activistas, conscientes, amorosos y genuinos, y genuinamente espontáneos. Y eso es lo que genera la mayor y mejor de las obras de arte que podemos generar aquí en la tierra. Ajo, queridos hermanos, hermanas, ajo, querido Miguel Ángel, te incluyo en este abrazo. Estás aquí, están todos aquí. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta que nos volvamos a ver, que nos permitamos, ¿no?, seguir sosteniendo este juego amoroso de ser cada vez más quienes somos. Gracias. Bendito seas. Nos amo. Gracias.